Bien, entonces, vamos a hacer un recorderis. ¿Qué fue lo que vimos la última vez que nos encontramos? Cuéntame, Lo que Lina. lo que recuerdo es la importancia de, pues, de la música al Ujú. colocársela a una historia y Sí. también la importancia de nuestra imaginación. Ajá. La importancia de alimentar la imaginación. Ajá. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que les voy a decir en primer lugar en qué va a consistir el examen para que forma parte de lo que es la especialidad. Y es que cada uno de ustedes va a escoger un personaje, o no, un personaje, no, una historia. Escoger una historia específicamente de cualquiera de los 4 evangelios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a contar la historia como si hubiesen sido parte de esa historia, como si hubiesen estado en esa historia. Y para poder entonces tener la especialidad, entonces sería hacer eso, más presentar a Kendi, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la parte teórica. Y cuando hablo de la parte teórica es responder las preguntas que están que forman parte de la especialidad. No sé si Kendi les ha contado un poquito sobre eso. Pues es la especialidad que se encuentra en el manual. Exacto. Es esa misma especialidad y pues la idea, ¿cuál es? La idea es que podamos resolver todas las preguntas, ¿cierto? Si de pronto tiene alguna pregunta o alguna duda, de pronto con respecto a algunos términos, pues ahí está San Google, pueden entrevistarlo ahí, o si no, también pueden encontrar la parte ya desarrollada de esa especialidad que se encuentra precisamente en internet también, pero lo importante no es tanto porque es que, o sea, ustedes pueden conocer todo lo que es la parte teórica y todo y copiarlo fácil. Copiar respuestas es fácil. La práctica es lo más importante y por eso es que esta especialidad más que la parte teórica es lo práctica, lo que hacemos. Entonces, lo que va a tener que hacer cada uno es escoger alguna historia bíblica de Jesús, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a hacer? Cada uno de ustedes la oración va a consistir en que van a escoger a un personaje de esa historia y van a contarla como si ustedes hubiesen estado allí, en ese momento, en ese lugar, a esa precisa hora, en ese instante en el que ocurrieron cualquiera de los hechos de cualquiera de los 4 evangelios. Van a escoger cualquier historia. Los 4 evangelios tienen mucha tela que cortar, ¿sí? Y muchas historias, diferentes cosas. Entonces, ¿para cuándo va a ser ese examen? ¿Cuándo se va a realizar el examen? El examen se va a realizar el día domingo. Pero, ¿cómo va a ser el examen? Prestenlo bien, presten atención. Consiste en que este domingo, o para este domingo, ustedes, no sé si les quede fácil, a Lina y ahí a todos, grabarse. O sea, ustedes se van a grabar y le van a mandar esos videos a Kendi, ¿cierto? Y entonces los vamos a colocar el domingo. ¿Está bien? Sí, me parece bien. O sea, nos toca grabar contando la historia. Exacto, pero entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? En primer lugar, ¿qué vamos a tener en cuenta? Obviamente la creatividad de ustedes, para hacerlo más interesante aún, y para poder llevar el hilo de lo que ustedes están diciendo, ustedes tienen que aprender a crear el guión. ¿Qué es un guión? Hoy vamos a ver eso. Hoy en la clase de hoy vamos a aprender qué es un guión, cómo se escribe un guión, en qué consisten los guiones y cómo eso nos puede ayudar a contar una historia. ¿Está bien? Entonces, ustedes nos tienen que mandar, sí, nos tienen que mandar, le tienen que mandar ese guión a Kendi me lo hace llegar a mí. Y entonces, al momento de ver la historia, lo que van a hacer ustedes es tomar el guión que ustedes van a hacer y desenvolverlo a ustedes como ese personaje, ¿sí? Yo quiero ver que ustedes ya
aprendan todo lo que han visto hasta ahora. Eso involucraría que tienen que tener vestuario, tienen que tener, o sea, vestuario, ¿qué quiere decir? No quiere decir que ustedes tienen que tener una túnica, sino si tienen sábanas, adecúense en las sábanas como si fuese su vestuario y háganlo de tal manera que parezca de la época, ¿sí? Y para eso, ¿qué toca hacer? Investigar cómo se vestían en esa época, qué cosas utilizaban las mujeres, qué cosas utilizan los hombres. No sé si Jeffer tiene barba, pero si algo, entonces toca hacerse la barba, ¿cierto? En caso tal de que el personaje tenga barba o que no tenga barba. Todas esas cositas, todos esos aspectos que son técnicos y que son importantes. ¿Está bien? ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. Si la historia que, digamos, uno elige tiene varios personajes, ¿cómo hace uno ahí? Importante esa pregunta. Lo que tienes que hacer es que solamente vas a escoger a un personaje. Es decir, si digamos vas a tratar sobre, por ejemplo, vas a tratar la última cena. Entonces, vas a escoger a uno de todos los discípulos que estaban ahí y entonces tú vas a decir, bueno, yo voy a ser uno de los discípulos, o en el caso tuyo puedes decir, digamos, no es la última cena, sino, digamos, tú vas a hacer el papel de la mujer samaritana. Entonces tú dices, yo iba con mi cántaro caminando, o sea, meterte en el papel, tú vas a ser ese personaje, ¿listo? Y lo mismo Jeffer, y lo mismo también Lisette, ¿cierto? Lisette, la idea cuál es. O sea, sí. y en el momento, digamos, si, bueno, por ejemplo, yo escogí la historia de la mujer samaritana que bueno, ella está ahí, va al pozo por el agua y ahí está Jesús. Yo también tengo que hablar así como Jesús, sí, ¿cierto? Obvio. No, la idea cuál es? La idea es que tú vas a contar la historia en base o en los zapatos de la mujer samaritana. Entonces tú dices, y entonces me dijo esto y yo me sentí y tata. Me has dicho, vas a hacernos, tienes que convencerme de que tú eres la mujer samaritana. Ok, está difícil. Para eso, ¿qué toca hacer? Lo que hemos dicho todos estos días, para ser un personaje hay que estudiarlo, hay que ver, hay que leer. Un buen contador de historias tiene que leer, tiene que investigar, tiene que saber todo lo de ese personaje, todo lo que más pueda, porque es lo que nos va a ayudar, ¿está bien? Para poder hacer un buen personaje o una buena representación de alguna historia y sobre todo teniendo en cuenta a nosotros. Y ahí vamos a involucrar varios aspectos, ¿sí? Entonces, es importante también que tengas en cuenta la escenografía, ¿sí? O sea, vamos a tener en cuenta vestuario, guión, escenografía, ¿cierto? Quiero que, o sea, ¿qué queremos hacer con esto? Que activen su lado creativo, ¿sí? Cada uno va a activar su lado creativo, van a hacer lo mejor posible y para hacerlo más interesante también vamos a pedirle a Kendi que lo haga. O sea, no solamente van a ser ustedes, Kendi también va a hacer un papel tremendo, ella va a hacer una historia bastante interesante, así que vamos a ver cómo le va a Kendi. Entonces la idea es esa, ¿listo? La idea es que vamos a hacer algo bien chévere. Todo lo que dice el manual, ustedes van a escribirlo, pero la gracia es que, como les digo, esto es más algo práctico que teórico, porque estas son especialidades que requieren mucha práctica, ¿sí? Muchas cosas. La única manera de aprender a contar historias es practicándolo, llevándolo a cabo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cómo se hace un guión. ¿Está bien? ¿Cómo se hace un guión? ¿Qué se tiene en cuenta para hacer un guión? ¿Por qué es importante el guión? ¿Y de qué sirven los guiones? Bueno, en primer lugar, los guiones o un guión son, como su palabra lo dice, para guiarse. Es para yo guiarme en lo que voy a decir, en qué momento lo voy a decir, ¿qué está ocurriendo mientras que yo digo eso? Y creo que en los libros, no sé si ustedes han visto esos libros que dan de escuela sabática o de sociedad de jóvenes, algunos traían dramas. Y que decía el nombre del personaje, lo que iba a decir ese personaje, y la gente se preocupaba tanto, y ese era un error grandísimo, se preocupaba tanto por aprenderse tal como estaba lo que decía ahí, que no se dan cuenta que simplemente eso era un guión. Ahora, las ventajas de un guión, ¿cuáles son? Los guiones pueden que nosotros podamos cambiarlo durante la práctica.
¿Qué quiere decir que vamos a cambiarlo durante la práctica? Que yo puedo haber escrito, en un guión puede decir, y la mujer samaritana dijo, yo no tengo esposo, yo no tengo marido. Y entonces que Jesús dijo, bien, es cierto, lo que dice el Evangelio. Pero yo, en el momento de dramatizar, al ya saber cómo es el guión, digo, bueno, yo no quiero decir esto mismo, pero quiero decirlo con otra forma, partiendo de mi forma de ser. O sea, tengo el guión, y el guión me dice que tengo que decir, pero ahora en la realidad o al llevarlo a la práctica, yo puedo cambiarlo. El guión simplemente me dice más o menos cómo tengo que ir, pero no necesariamente yo tengo que decir exactamente lo que dice el guión, sino que el guión es simplemente como para mantener una estructura de a dónde quiero llegar y por dónde quiero ir. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta que hay unos tipos de predicadores que tienen un problema al momento de predicar, y aquí esto se aplica a todo. Cuando los predicadores empiezan a dar su sermón, empiezan diciendo, y Noé duró tantos años construyendo el arca, y entonces Sansón estuvo construyendo pero no se les vaya a olvidar cuando Gedeón cogió con sus... O sea, empiezan con una historia y se van, o sea, pierden tanto el hilo que terminan hablando de todo y al final no terminan hablando de nada. Eso tiene un término en el español que gracias a Mario Moreno tiene su existencia, que eso se llama cantinflear. Según la Real Academia Española, cantinflear es decir muchas cosas, pero al mismo tiempo no decir nada. ¿Sí? ¿Eso cómo se puede evitar? Por medio del guión. El guión a uno le ayuda a saber cómo vamos a llevar la historia, qué voy a decir de la historia, y además, ¿cómo me va a ayudar esto a enriquecer o a llegar a lo que yo deseo que la gente aprenda? Para entender un poco con respecto a eso, hay un hermoso, o no sé cuántos de ustedes han escuchado el canal de Feliz 7 Play. ¿Alguna vez lo han escuchado? No. ¿Han escuchado sobre ese canal, Feliz 7 Play? No. Bueno, ¿gente lo has visto o no? No sé quién me habló. Sí, sí lo he escuchado. Listo. Hoy vamos a aprender, ellos hicieron un corto, no lo vamos a ver todo, pero me pareció bastante interesante una parte en la que ellos precisamente nos van a enseñar unas cosas elementales de cómo hacer una película. Vamos a ver solamente la primera parte, que es lo que más me interesa y que me llamó mucho la atención. Ellos hicieron esta partecita enseñando cómo hacer una película y comenzaron precisamente con el guión. Y ellos hicieron esa película en la isla de Galápagos. Esa película se llama, y si ustedes la quieren buscar en YouTube, se llama Una aventura en Galápagos. Es adventista y quiere mostrar para niños cómo consiste el creacionismo. Pero me encanta esta parte porque ellos mostraron como detrás de cámaras, pero enseñan cómo hacer una película, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a aprender no es tanto hacer una película, pero el guión o la estructura que ellos hacen del guión me gusta y creo que es una buena propuesta para que ustedes la tengan en cuenta. Así que lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver qué nos va a enseñar, silencio el micrófono. Vamos a ver qué nos va a enseñar este asunto o este tema para saber cómo nosotros podemos hacer un guión. Así que presten atención y luego yo los voy a preguntar. ¿Listo? Bueno, ya lo vemos, ¿cierto? Me avisan si ya se ve. Sí, ya se puede. Sí, listo. Ya lo voy a reproducir entonces. Me avisan si se escucha. Hola, ¿cómo están? Soy JP y estoy aquí para hacerte la siguiente pregunta. ¿Eres la clase de persona que quiere aprender a hacer películas, una serie o un blog genial, pero nunca aprendiste cómo hacerlo? Tengo una buena noticia para ti. Estoy aquí en Guarulhos, yendo a Galápagos, porque descubrí que hay un grupo filmando una serie y yo voy a estar tras bambalinas descubriendo cómo filmar, cómo se hace un guión, cómo hacer varias cosas. Te quiero invitar a venir conmigo para descubrir este increíble arte que es el arte de hacer videos. Ven conmigo. Amigos, acabo de llegar a Galápagos. Fue rápido como una inyección.
Voy a tomar un bus, un camión o camioneta y una balsa para llegar a la isla. Hola amigos, después de una buena noche de sueño, les voy a mostrar el hotel donde estoy. Está un poco desordenado porque no he tenido tiempo, pero ayer estaba tan entusiasmado hablando con ustedes que no les dije dónde queda Galápagos, qué estoy haciendo aquí ni qué proyecto es este. Y para que aprendamos juntos, les voy a mostrar el material que explica mejor este proyecto, amigos. Vean esto. El archipiélago de Colón o Galápagos, como es conocido, es un conjunto de islas volcánicas en el Océano Pacífico. Con fauna y flora muy ricas, el archipiélago ecuatoriano se compone de 13 islas mayores, 6 menores y más de 40 islas pequeñas, de las cuales solo 4 están habitadas. En la principal, Santa Cruz, acaba de ser inaugurado el Museo de los Orígenes de la Naturaleza de la Iglesia Adventista. En este archipiélago paradisiaco está siendo filmada la nueva miniserie de la educación adventista, Aventuras en Galápagos. En la historia, 3 exploradores adolescentes, estudiantes de la educación adventista, ganan un concurso y son premiados con un viaje a Galápagos. Sin embargo, no se imaginan lo que les espera allá. Ivy, Liz y Max terminarán involucrados en grandes aventuras, descubriendo los misterios del origen del universo. ¿Vieron el proyecto, amigos? Muy genial, ¿no? Tengo la primera entrevista ahora. Estoy un poco nervioso, yo siempre disfruté haciendo videos y ahora voy a aprender con profesionales. Vamos juntos, amigos. Conseguí mi primera entrevista con Luciana. Cuéntame, ¿podemos decir que el guión es la primera etapa de una película? Se puede decir que sí. Lo primero que se hace cuando tienes una idea es crear un argumento, porque existe una diferencia. Yo tengo una idea, JP y yo vamos a Galápagos, ok, entonces debo crear el argumento. ¿Cómo llegamos a Galápagos? Porque vamos para allá, ¿qué vamos a hacer allá? Es diferente, y de ahí partimos al guión donde ponemos todo eso en contexto. Yo soy un director, como ya saben, y estoy creando mi película en Galápagos. Pero hay gente que no sabe. Dime, ¿por dónde comienzo a hacer mi guión? ¿Cómo organizo todo eso? Como ya lo sabes y lo sabes muy bien, la primera cosa en un guión es que vas a dividirlo por escenas. Entonces tienes la escena 1, la secuencia 1, y ahí vas a determinar si ella es interna o externa. Entonces le pones, tú sabes cómo es, ¿no? Sí, Todo lo sé, ordenado claro arriba, que sí. interna o externa. Un guión de cine puede dividirse en 4 partes: encabezado de escena, acción, diálogos y transiciones. El encabezado sirve para introducir una nueva escena y debe describir 3 ítems importantes: el tipo de lugar, el nombre del local y el horario. Debajo del encabezado es donde transcurre la escena. Allí aparece la descripción de las acciones, diálogo de los personajes y la transición de un take a otro. En la internet se encuentran varios softwares gratis que entregan el formato automáticamente. Terminé mi guión. ¿Qué hago con él? Ahí pasamos a la fase de preproducción. El guión va a dirigir todas las etapas y también va a dirigir a todas las personas involucradas. Debe estar en manos de varias personas en realidad. En la primera reunión de equipo, pasa por las manos de cada uno para que cada uno desenrede su parte. Hola amigos, ¿cómo? Listo. ¿Qué aprendimos hasta ahí? ¿Qué dijeron acerca del guión? ¿Qué podemos ver acerca del guión? ¿Qué mencionaron acerca del guión? ¿Por qué es importante el guión? Quiero escucharlas. Bueno, es importante porque le da argumento a lo que se va a hacer. Y creo que está compuesto de personajes, los lugares donde se va a realizar y el diálogo. No recuerdo más. ¿Qué opinas, Lina? Que el guión es como la primera parte, pues para empezar, sea una película o cualquier historia.
Sí. y que el guión está dividido por escenas, digamos, según los personajes, o si es un personaje, cada cuánto le toca, cada tiempo que le toca, y pues que el guión tiene un encabezado y hasta ahí Ok, tiene otras partecitas, como otras tres, pero se me olvidaron. sí, no, y está bien, está bien. Y precisamente el encabezado es muy importante, ¿cierto? Lo mismo que la acción, lo mismo que las transiciones y los diálogos. Las 4 partes para hacer un guión, según la propuesta que ellos hicieron y que me parece que es espectacular, es eso. Primero, un encabezado, ¿sí? ¿Qué tiene que haber en un encabezado? En un encabezado se tiene que mencionar las siguientes cosas. Entonces aprovechen ahí para copiarlo. En el encabezado se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Les voy a decir, ya, si es interno o externo. ¿Qué quiere decir interno o externo? En el encabezado, que es como una especie como de título, tiene que decirse si lo que se va a actuar o lo que se va a representar o la historia que yo voy a contar está dentro de una casa, fuera de una casa, dentro de un palacio, fuera del palacio, o estoy en la calle, o estoy en el barco, o estoy, o sea, es definir en qué lugar voy a estar. ¿Voy a estar adentro de un lugar o fuera de un lugar? Ahí viene interno, dentro de un lugar, externo, fuera del lugar. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Por ejemplo, si es la historia de la mujer samaritana, ¿es interna o externa? Externa, Externa. ¿Por qué? pues porque ella sale como en la ciudad, bueno, no me la sé bien, al pozo a sacar, a llevar agua, al mediodía Ajá. de, sí, está un día soleado. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Es externa por el hecho de que ella sale al pozo, y el pozo no es que se encontraba dentro de la casa, sino como ahorita que nosotros tenemos acceso a la llave, ¿cierto? No, antes les tocaba salir, ir hasta el pozo y tomar el agua. En el pozo fue donde ya se encontró con Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que la escena es externa porque no está dentro de 4 paredes, sino que es al aire libre. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta eso, ya sabemos que tiene que ser interna o externa, decir que es. Además, hay que decir cosas, si es externa, ¿cierto? Digamos externa, partimos de la historia de la mujer samaritana, si ya sabemos que es externa, ¿en qué lugar? En el pozo, cerca a un pozo, ¿cierto? A las afueras de la ciudad en Samaria, y también es importante decir el horario. ¿En qué hora o qué hora era el momento en el cual la mujer salió a traer el agua? ¿Qué hora era? ¿Cuál era la hora? Como mediodía. Al mediodía. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque todos esos aspectos nos va a ayudar a nosotros a meternos en la historia y a tener en cuenta toda esa información que me puede ayudar a mí a ya imaginarme cómo voy a hacer mi escenografía, cómo voy a hacer yo mi guión o todo lo que yo voy a planear y cómo me voy a comportar, porque es diferente, por ejemplo, en el caso de Candy, que está en Neiva, ¿cierto? Estar al mediodía en la calle a estar al mediodía en la casa. ¿Por qué? ¿Cómo es el mediodía en Neiva, Candy? Lluvioso, clima muy frío. No, mentiras, eso es horrible. ¿Por qué? Pues porque es mucho calor, ahí está el sol así en todo su esplendor. Muy bien. En similares condiciones está ocurriendo la época de Jesús, porque es una mujer samaritana o en donde vivía Samaria y todo lo que tiene que ver con Jerusalén y Judá eran lugares demasiado calientes, no eran fríos, no eran lugares tibios o templados, eran lugares calientes. Ahora, ahí viene entonces por qué razón Jesús le está pidiendo a la mujer que le dé qué. ¿Qué le está pidiendo Jesús a la mujer? Agua. Agua, muy bien. Entonces, todas esas cosas sí es importante. Entonces ya tenemos que tener en cuenta. Ya sabes que tienes que decir si es interno o externo el lugar. Y si es externo, entonces tú tienes que decir en qué lugar es y la hora. Si es interno, también tienes que decir en qué lugar. ¿Pero en qué lugar de qué? Porque si es en una casa, la escena no necesariamente
ocurre en toda la casa. Yo puedo decir, la escena va a ocurrir solamente en el comedor, como por ejemplo la última cena, ¿cierto? Solamente ocurre en el comedor. No se pasa que para la cocina ni para los baños, no, solo es el comedor. Entonces, el lugar es el comedor. ¿A qué horas eran? ¿Qué horas eran en ese momento cuando ellos fueron a hacer la última cena? Ah, era de noche, ¿cierto? Era de noche, ya se estaba ocultando el sol y se fueron al aposento alto. Entonces ya sabemos que es interno, es en el aposento alto, y en el aposento alto estaban en el comedor y era de noche. ¿Eso qué quiere decir? Que en la escena tienen que haber lámparas. ¿Por qué? Porque las lámparas implicaban para encender, para que todo el mundo se viera. ¿Sí? Entonces, ya uno cuando mira esas cosas, ya uno como que se va imaginando toda la escena. No sé si estoy haciéndome entender, pero solo esto, solo la parte del encabezado, nos ayuda a nosotros a meternos en el cuento y tratar de imaginarnos a dónde o qué lugar yo quiero que los niños o las personas que van a escuchar mi historia también se metan. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. ¿Listo? Entonces, también es importante porque yo puedo decir, era el mediodía. Y en ese momento se encontraba una mujer cargando su cántaro en medio de tremendo sol, así como en este momento seguramente todos lo estamos sintiendo. Y de pronto esa mujer vio a lo lejos el pozo donde iba a coger agua y que no estaba sola, que había alguien sentado allí. Y ese alguien era, ¿quién era, niños? Jesús. Muy bien, niños, espectacular. Era Jesús. Y entonces, ahí uno puede, ¿sí? Ven lo importante que el encabezado uno como que le va ayudando a hacer incluso hasta la introducción, ¿sí? A contextualizar todo para la historia. ¿Listo? Ahora, ¿qué viene después? Después de todo lo que tiene que ver con el encabezado, entonces viene esto, las acciones. ¿Qué son las acciones? ¿O por qué es importante en un guión meter las acciones? Las acciones es todo lo que va a suceder durante el transcurso. Por ejemplo, eso, lo que yo estoy diciendo. Iba la mujer caminando con su cántaro. Esa es una acción. La acción que está realizando la persona. La acción que está sucediendo. Las acciones que están, todavía no están diciendo nada de diálogo, pero son como lo que están realizando los personajes y que yo quiero que los niños sepan para que cuando llegue a la lección, a lo que yo quiero enseñarles, los niños puedan tener todo eso en su cabeza. ¿Listo? Antes de poder contar la historia. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Vamos en encabezado de acciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Lina? No, todo está claro. Listo. Kendi, ¿hay alguna pregunta? No, listo. Entonces, ya sabemos, encabezado y acciones. En este caso, nosotros no estamos, aunque en el guión que mostraron ellos se trataba sobre transiciones, nosotros no hacemos transiciones en una historia en vivo. Ahora, si yo quiero hacer una historia en video, sí hay que tener en cuenta unas transiciones. ¿Qué son las transiciones? Las transiciones son todas aquellas cosas que me permiten cambiar como una cámara a otra. Es decir, digamos en este momento yo estoy grabando y resulta que Kendi está hablando, entonces ahora quiero, como yo estoy hablando, ahora voy a cambiar a que yo estoy hablando. ¿Cierto? Entonces rápido, que cambie rápido. Puede ser que cambie en seco o puede ser que se desvanezca. Eso ya es términos técnicos. Pero incluso en Zoom, cuando tenemos la pantalla completa, ¿cierto? Y otra persona habla, desaparece la persona que estaba hablando antes y aparece, ¿cierto? Ahora la persona que está modulando. ¿Por qué? Eso se llama transiciones. Zoom cambia la cámara y lo hace rápido. Pero eso no es necesario en una historia cuando se cuenta de forma presencial. Pero cuando es un video, sí. Sí, sobre todo cuando entra otro personaje. En la evaluación no se va a tener en cuenta porque ustedes van a ser solamente el personaje contando la historia, así que no hay problema. Lo último sí es importante, el diálogo. La última parte de un guión son los diálogos. En los diálogos, ¿qué se hace? Los diálogos es el contenido ya de lo que va a decir el personaje. De cómo va a expresarse el personaje. Vale la pena escribir que un rey habla diferente a un pescador. ¿Sí? Un rey habla diferente a un pescador.
una mujer samaritana habla diferente a la hija del gobernador. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es diferente el lenguaje de personajes teniendo en cuenta su profesión o lo que tienen de cargo? ¿Por qué creen que es importante tener eso en cuenta? Pues porque, digamos, una persona con estudios o sí, que haya pasado, digamos, por una universidad, pues en su transcurso de estudio y todo eso, al expresarse, pues expresa con más seguridad, con palabras más adecuadas, con palabras diferentes a un, por ejemplo, a un pescador o, por ejemplo, en este sentido, a un campesino. Se mira la diferencia. Muy bien, así es. Se mira la diferencia porque aparentemente se cree, ¿cierto? Y que aunque eso no es del todo cierto, porque yo conozco muchos campesinos que hablan espectacular, pero se cree que, o se tiene el concepto popular de que los campesinos aparentemente no tienen buena educación a comparación de las personas que viven en la ciudad, ¿cierto? Eso sí aplica ¿en qué sentido? En el tiempo bíblico, porque los campesinos no tenían derecho a acceder a la educación porque no tenían plata. Sí, eso vale la pena decirlo. En el tiempo de Jesús todo se movía por la plata. Sí, por eso es que Jesús fue decir enseñar a los pobres, pues imagínense, era quitarle el control a los de la plata. ¿Cierto? Pero vale la pena entonces recalcar que el lenguaje, digamos, de un campesino, por ejemplo, Pedro, o sea, es que veamos un ejemplo clarísimo. Las cartas que escribió Pedro tienen un lenguaje totalmente diferente a las que escribió Pablo. ¿Por qué? Pablo era un doctor de la ley, Pedro un pescador. Su lenguaje obviamente van a ser diferentes porque Pablo era una persona educada. Él estudió en la universidad, estudió en la sinagoga, estudió en todo eso. Él conocía el lenguaje y no solo sabía hablar, eso es interesante, Pablo no solo sabía hablar hebreo o en el idioma de los judíos, sino que Pablo hablaba griego y latín. O sea, el idioma de Roma. O sea, Pablo era un doctor, o sea, él sabía muchos idiomas, ¿sí? Pedro no. Pedro, si acaso, sabía hablar mal el hebreo, ¿sí? O sea, como muchos de nosotros que no sabemos hablar bien el español, entonces hablamos el español a las patadas, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, el lenguaje es importante, por eso es que el diálogo, o lo que yo voy a decir, tiene que tener en cuenta mucho la posición social de nuestro personaje. Por ejemplo, el centurión va a hablar diferente, obviamente, a un publicano, porque un centurión es un soldado. ¿Cómo habla un soldado? ¿Cómo debe hablar un soldado? ¿Sí? ¿Cómo debe hablar un publicano? Como Zaqueo. ¿Cómo debería hablar la mujer enferma de flujo durante 12 años? ¿Sí? O sea, cuando uno tiene en cuenta eso, ¿cómo debe hablar un leproso? ¿Y por qué es importante todo eso? Porque ahí ya uno le va dando como más herramientas. ¿Debido a qué? En el diálogo es cuando más tenemos que identificar qué características tenía el personaje. Por ejemplo, en el diálogo se tiene que sentir o hacer ver la necesidad que tenía el personaje. ¿Cuál era la mayor necesidad de la mujer samaritana? Por ejemplo, ¿cuál es la mayor necesidad de la mujer samaritana? ¿Qué era lo que la mujer samaritana más necesitaba? Y que en ese momento ella carecía. Ella no tenía, pero que lo deseaba tener. Es su dignidad, porque ella como que no podía salir, digamos, a cualquier hora del día porque... Ahí se me olvidó. No, está Sí, bien. porque los demás, pues sí, las demás gentes, o sea, ella la miraban como... Sí, le hacían como el shy por lo que ella había tenido como varios maridos, ¿no? ¿No es así? Sí. Sí, era el plato favorito de todos en su tiempo. ¿Cierto? Todo el mundo hablaba de ella, todo el mundo la tenía. Era como el extra
de todo. En el periódico decía, se casó otra vez la mujer tal. Este es su quinto esposo. O sea, imagínense. O sea, uno al analizar eso, uno tiene que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque entonces ahí uno puede hacer el llamado. ¿Cuántos de ustedes, niños, han sentido que todo el mundo habla de ustedes y no precisamente cosas buenas, sino solamente cosas malas? Los tienen ustedes como el platillo favorito de todos los demás. Ustedes se han vuelto quizás en el centro de atención y no por cosas buenas, no por logros que ustedes hayan hecho, sino debido a sus caídas. Debido a que ustedes han hecho cosas que no tenían que hacer y necesitan que alguien, en vez de criticarlos y juzgarlos, los acepte tal y como son. Entonces, no, yo, en mi colegio me molestan, me hacen bullying. Entonces ya, ay, sí, entonces ya no tiene tal. Sí, porque eso era un bullying. Eso era bullying que esa mujer sufría de bullying en su misma ciudad con su misma gente. ¿Sí? Ahora llegar ella y precisamente encontrarse con un judío. Y que un judío, en vez de tratarla mal, le dé la solución que más necesitaba. ¿Y cuál era? Que la aceptaran sin prejuicios. Que aunque conocía su vida, él jamás le señaló sus errores, sino que le demostró que podía tener una vida completamente nueva, donde ya no se le recordara como la mujer de los 5 maridos, sino una mujer predicadora, una mujer que mostrara el mensaje y que a través de ella toda la ciudad donde ella vivía conoció al Mesías. O sea, ven lo tremendo. O sea, uno puede coger eso, examinarlo de tal manera, hacerlo ver de tal forma tan atractiva que los niños o incluso hasta los mismos hermanos digan, oiga, yo siempre he escuchado esa historia, pero usted la contó como que algo diferente. ¿Por qué? Porque tuvimos en cuenta todos los detalles del relato bíblico. Y aquí viene lo más importante para el momento de hacer un guión. Todo detalle que un escritor bíblico escribe no es algo pequeño. Un escritor bíblico vio a bien que ese detalle era importante meterlo y por tanto no podemos dejarlo a un lado. Un ejemplo, en la historia de David y Goliat, el escritor de esa historia dice que David fue con fe en el Señor, iba con demasiada fe para enfrentar al gigante, pero cogió 5 piedras del arroyo. ¿Por qué? ¿Acaso no se nos ha enseñado que la fe es con solo la primera piedra que yo lance? Que la fe es que yo tengo que tirar la red en el nombre del Señor y ya tengo la pesca milagrosa. ¿Por qué David cogió 5 piedras? ¿Acaso él no tenía fe? Porque es que fe también es saber que si fallo en el primer intento, tengo un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto intento. Por eso es que David cogió 5 piedras. Porque David sabía que si fallaba en una, tengo otra, y tengo otra, y tengo otra, y tengo otra oportunidad. Pero que Dios va a estar conmigo en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta oportunidad. ¿De qué sirve saber que Samuel, cuando estaba durmiendo, lo despertó la voz, ¿cierto? La voz diciendo Samuel, Samuel, y que el único que escuchó la voz fue Samuel y no Elí? Y que estaban en la misma casa de Dios, eran personas que estaban destinadas al servicio de Dios, pero que solamente lo escuchó Samuel. Porque no quiere decir que por estar en la casa de Dios, yo vaya, cuando escuche la voz de Dios, saber que es Dios el que me está hablando en primer lugar. Y otro en caso de Elí, no por estar viviendo en la casa de Dios, significa de que Dios está conmigo. Eso ya nos deja mucho que entender. O sea, todos los detalles que un escritor bíblico anote, no hay que dejarlos así porque sí. Hay que tenerlos en cuenta porque valen mucho. Por ejemplo, el primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Cana. Un detalle importantísimo. Después de Jesús salir de ser tentado en el desierto, Jesús va a una fiesta, no a una sinagoga. No va al templo, va a una fiesta y es a una boda. ¿Qué nos dice eso de Jesús? Que a Jesús le importaba nuestra vida social. ¿Sí? A él le importa cuando dejamos que nosotros dejemos que él tome el centro de nuestros matrimonios, de nuestros cumpleaños, de nuestros aniversarios,
de nuestros, a ver, ¿qué celebraciones? De nuestro Día de la Madre, de nuestro Día del Niño, de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es que Jesús fue un ser social. Y eso lo vemos con el simple hecho de que la Biblia nos diga que después de que Jesús fue tentado, asistió a una boda. Sí, o sea, no sé si lo estamos viendo, pero allá nos deja tremenda enseñanza. Segunda enseñanza, Jesús llega a la boda y está pasando la buena con sus discípulos, porque le está pasando bueno con sus discípulos ahí. ¿Cuáles discípulos? ¿Qué discípulos estaban con Jesús? Los discípulos que lo siguieron cuando Juan el Bautista le dijo, ese es el Cordero de Dios, y que lo empezaron a seguir. Esos discípulos fueron con Jesús a la fiesta. ¿Cuáles eran esos discípulos? Andrés, Felipe, y luego se les unió ahí Natanael, o también como se le conoce como Bartolomé. Esos eran los 3 discípulos que estaban ahí. Ahora, imagínense en esto. Los discípulos estaban pasándola bueno porque la fiesta duró muchos días. Y de un momento a otro, ¿qué pasó? Se acabó el vino. ¿Qué implicaba que se acabara el vino en una fiesta de la boda? Que el matrimonio podía caer en vergüenza. Y que todo el mundo hablaría mal de ese matrimonio, y no solamente hablaría mal, rechazaría ese matrimonio. Y estaría en peligro incluso la unión. Así ya se hubiera llevado a cabo, ese matrimonio estaba en peligro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo María? Porque la que hizo todo fue María. María fue y le dijo a Jesús, hijo, mira, es que se acabó el vino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Yo qué tengo que ver contigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Y María no le dijo nada más a Jesús, sino le dijo a los siervos, hagan todo lo que Él les diga. Entonces hay una lección. Cuán importante es hacer todo lo que Jesús nos dice. Todo. Y entonces la orden que les dio Jesús a los siervos fue, vayan, llenen las tinajas que están destinadas para la purificación. ¿Qué era esa agua de purificación? La gente al llegar a la casa se lavaba las manos ahí. La gente al llegar a la casa le lavaban los pies con esa agua. ¿Sí? Ahora, ustedes se imaginan la fe de esos siervos al hacer caso a lo que le dijo Jesús, y peor aún, cuando Jesús les dice, ahora llévenle eso al maestresala. ¿Se imaginan ustedes saber que esa agua, que ustedes saben que es agua con la que se lavan las manos, que ustedes saben que es agua con la que se limpian los pies, con la que se limpia todo, y que esa agua yo se la voy a llevar al maestro de ceremonia de la boda? Y la escritura dice que ellos cogieron eso y se lo llevaron al maestro de ceremonia, y que de pronto el maestro de ceremonia diga, oiga, esto está pero el mejor vino. Y los digo, ¿cómo así que vino? O sea, ¿cómo así que vino? Luego no serví fue el agua, y yo sé que esa agua era el agua sucia que está ahí amontonada, esas 7 tinajas. O sea, ven, cuando uno mira de esa perspectiva, la historia cambia o no cambia la forma de ver esa historia. Cambia. ¿Cierto? Ahora, si cambia la forma de ver, ¿puede cambiar la forma de contarla? Claro que sí. Porque ya que hicimos nosotros, investigamos, conocimos en qué consistía eso, y sobre todo podemos contextualizar a los niños. Es como por decirle a los niños, niños, imagínense ustedes que en un momento a otro estamos en una fiesta, se acabó el jugo, y imaginémonos que Jesús está en esa fiesta y de pronto Él nos diga, bueno, se acabó el jugo, hagamos algo sencillo. El agua con el que se lavan los pies de la Santa Cena en el rito de humildad, llenen eso y sírvanlo en un vasito y vayan, llévenselo al cumpleañero. Sería fácil llevarlo, niños. Ustedes querían, digamos, Lina, tú estás, te preguntan a ti, ¿sería fácil llevarle ese vaso con el que se lava los pies del rito de humildad, llevárselo al compañero para que él vea, porque como se acabó el jugo? ¿Tú qué harías? ¿Sería fácil para ti? No, claro que no, porque pues ya es un agua que está destinada, que es sucia, ¿no? Que ya no tiene ningún uso, por decirlo así. Ajá. Sino que es el agua para lavarse, por eso se llamaba las tinajas de la purificación. Y Jesús le dijo eso exactamente a los siervos, y los siervos lo hicieron. Fue la fe de esos siervos lo que realmente convirtió el agua en vino. Entonces ustedes pueden decir, ven, niños, lo importante que es tener fe.
La fe puede mover montañas, puede cambiar todo, pero lo más importante es que la fe también puede cambiar nuestro corazón. Y darle el llamado y ¡pum! Tirarles a la yugular. O sea, el guión o la creación del guión nos permite abordar todas esas cosas, ver los detalles, así sean mínimos, pero si la escritura los menciona es porque realmente son importantes. Por ejemplo, en la historia que Jesús contó de la parábola del hijo pródigo, ¿cuánto significado tenía que el papá dijera, por favor, rápido, traigan un anillo, sandalias para que se ponga y ropa para que cambie esa ropa que tiene? ¿Qué significado tenía? Tenía significados grandísimos. El anillo significaba que esa persona, ese hijo pródigo, ya no venía como esclavo, sino que ahora venía a ser nuevamente un príncipe que tenía autoridad. Volvía a tener autoridad de hijo, que ya no, el padre no le iba a hacer caso de tratarlo como siervo, sino que ahora iba a ser nuevamente su hijo y que lo aceptaba como su hijo, y el anillo era una señal de que era su hijo. Cambiarle la ropa era que el papá no le importaba cuál fue su vida pasada, ahora le importaba era su presente, y que ahora él estaba dispuesto a cambiarle su vida para que ahora en adelante viviera como hijo y no como el cuidador de cerdos. Y que le cambiara su calzado era hacer un pacto con su hijo. No sé si ustedes recuerden el momento en el cual, para que vos pudiera casarse con Ruth y firmar la alianza con el familiar más cercano, vos le tuvo que dar, el familiar más cercano le tuvo que dar una sandalia, porque esa era la forma en ese tiempo de firmar. Allá no era con contrato ni nada de eso, sino que se daba una sandalia. Esa era la forma de sellar el pacto, y así era como se hizo el pacto. ¿Qué estaba haciendo el papá con cambiarle el calzado al hijo? Estaba dejando a un lado todo lo que pasó antes y volviendo a hacer una alianza con su hijo, volver a hacer un pacto con su hijo, donde ahora él sería su padre y él sería su hijo. Ven entonces cómo al analizar todos esos pequeños detalles, por muy mínimos que sean, pueden cambiar la versión de una historia. ¿Sí ven? Ahora, por ejemplo, de la moneda perdida. Generalmente cuando se habla sobre la moneda perdida, las personas escuchan esa historia y dicen, sí, la moneda perdida, la señora barrió la casa y listo. Pero una moneda, tenía 9. ¿Qué importaba una moneda si tenía 9? Es que en ese tiempo las monedas eran importantes. Lo que se le ha perdido a esa persona era un denario. Un denario era un día de trabajo. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a perder un día de trabajo? O sea, que digan, no, pues trabajó gratis. Trabajó gratis y esa platica se perdió. ¿Cuántos estarían dispuestos a perder esa platica de un día de trabajo? Pues depende del trabajo, ¿no? Lo que uno vaya a hacer. No, pero digamos que te pagaron bien, pero o sea, ese día de trabajo fue gratis, lo trabajaste gratis. Cosas mejores vendrán. Dios paga. No, y es que esa es la cuestión. En ese tiempo, que se perdiera un día de trabajo era terrible. Porque ¿con qué se pagaban los impuestos? Complicada la cosa. Entonces, que a la mujer se le perdiera una moneda era porque y vale la pena recalcar que las mujeres en ese tiempo no trabajaban, sino que dependían de lo poquito que tenían, y que se le perdiera una moneda. Oye, eso era perder muchísimo, y la mujer no estaba dispuesta a perder esa moneda. Otra cosa importante, la moneda no se perdió fuera de la casa, se perdió dentro de la casa. ¿Qué implicaba eso, que la moneda se perdiera dentro de la casa? Que pueden haber muchas personas dentro de la iglesia, pero que están perdidas. Así como la moneda. ¿Cierto? Entonces hay una otra cosa. Ahora, dice la historia, la parábola que contó Jesús, que aunque la moneda estaba perdida, la mujer buscó dentro de la casa, movió toda la casa, barrió toda la casa, como seguro ustedes lo harán, ¿cierto? Cuando se les pierde algo, revuelcan todo, miran hasta en lugares imposibles. Uno nunca pierde las cosas en el baño, pero va y busca a ver si de pronto en el baño está, porque hay que buscar en cualquier lado. Entonces, dice la historia que ella revolcó toda la casa y la buscó hasta hallarla. Y cuando la encontró, hizo fiesta.
Invitó a sus vecinos, invitó a sus amigos para hacer fiesta porque encontró la moneda que se había perdido. Entonces, ven lo tremendo de esa historia. Ahora, la parábola de la oveja perdida. ¿Cómo podemos explicar la parábola de la oveja perdida? Porque la parábola de la oveja perdida dice que un pastor contó sus ovejas y vio que tenía 99, pero que le hacía falta una oveja. Ahora, la pregunta es, hombre, tiene 99 ovejas, ¿qué importancia tiene que se le haya perdido una? Tiene 99. ¿De qué sirve que se le pierda una? ¿Por qué era importante esa una? ¿Por qué es importante? Porque es que la labor de un pastor son sus ovejas. El propósito de un pastor son sus ovejas. Lo que define a un pastor son las ovejas. ¿Qué es un pastor sin ovejas? Un simple hombre con un bastón en la mano. Ahora, ese pastor, dice la escritura, o lo que cuenta Jesús, le importaban tanto cada una de sus ovejas que aunque se le perdió esa una, guardó a todas las 99 en el corral y se fue a buscar a esa una, porque para ese pastor esa oveja era importante. Y no solo era importante, cuando la halló, la trajo de nuevo al corral e hizo fiesta porque encontró la oveja que se le ha perdido. Ahí podemos entender por qué en ese mismo capítulo de Lucas 15 dice, hay fiesta cuando así sea un solo pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ven lo tremendo? Ahora, ¿por qué es importante y por qué el pastor quería ir a buscar a la oveja? Hay una razón más. Las ovejas son los animales más torpes del campo. Es más, y son torpes también por una sencilla razón. Las ovejas no pueden ver bien. Su visión no es muy aguda, que digamos. Ellos se guían por su oído. Por eso es que cuando una oveja escucha la voz del pastor, se guía es con la voz del pastor y con el bastoneo del pastor. ¿Sí? Las ovejas no tienen un buen sentido de orientación. Por eso, cuando se pierden, aunque saben que están perdidas, no saben cómo regresar. Entonces, ¿eso qué nos puede enseñar? Hay personas que saben que están perdidas, que quieren cambiar porque saben que están mal, pero no saben cómo hacerlo y necesitan la ayuda del pastor. Y ese pastor les puede ayudar a... Entonces, ven cómo esos detalles, conocer esos detalles, pueden enriquecer la historia. ¿Y eso dónde van? ¿Dónde van todos esos detalles? Van en el guión. Por eso es que es tan importante hacer el guión. El guión nos ayuda a tener las herramientas, los detalles, las cosas que necesito que los niños sepan para que se graben una historia. Y eso es lo que precisamente ustedes van a realizar. Entonces, ya tenemos las 4 cosas, o necesariamente 3, que quiero que ustedes hagan en la evaluación. Y es, en el guión tiene que haber encabezado, tienen que haber las acciones y los diálogos. Esos son los más importantes. Aunque también hay transiciones, pero en este caso, la evaluación que ustedes van a hacer no es necesariamente las transiciones. Pero sí quiero que hagan esas 3 cosas por lo menos. Tiene que haber encabezado, donde en el encabezado se diga si la historia va a ser en un lugar interno o externo, y si es interno o externo, decir qué lugar es y la hora, en qué hora es si es en la mañana, si es al mediodía o si es en la noche. En la mañana, si sobre todo, me encanta mucho esto, ¿por qué? Porque digamos, en la historia de Samuel, si es de noche, Samuel no se iba a levantar a decir, ¡ay, sí, señor, que me está! No, Samuel va donde Eli. Y si es de noche y todo el mundo está durmiendo, ¿cómo va a ir él? ¿Cómo va a hablar él? Él no va a hablar duro. Él va a hablar como, Eli, usted me estaba llamando. O sea, él no va a hablar duro, ¿cierto? ¿Por qué no va a hablar duro? Por obvias razones, todo el mundo está durmiendo. Y no solamente Eli está durmiendo, también los otros 2 hijos de esos malucos, ¿cierto? Que estaban por ahí, que los malos, y entonces ellos también están durmiendo, y Samuel solamente quería levantar ¿a quién? A Elí. Entonces, la hora también nos dice mucho de cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a hablar, y eso nos va a ayudar muchísimo también a nuestra historia. Entonces,
los encabezados tienen que tener en cuenta entonces si es un lugar interno o es un lugar externo. Y si es externo o interno hay que decir qué lugar y la hora. En las acciones, ¿cuáles son las acciones que necesito hacer al momento de realizar mi participación? Y por último, los diálogos. Y es importante tener en cuenta, les digo una cosa, si van a basarse en una historia, una enseñanza de Jesús, examinen todos los evangelios. Cada evangelio tiene un detalle diferente de la historia y les puede ayudar a enriquecer aún más. Por eso les digo, miren todos los evangelios, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener en cuenta todos los detalles que menciona, porque la forma de escribir de Mateo era diferente a la de Marcos, a la de Lucas y a la de Juan, porque todos tenían diferentes intereses al momento de escribir sus evangelios. Mateo tenía como propósito que toda la gente entendiera que Jesús era el Mesías que habían dicho todos los profetas. Por eso es que en Mateo ustedes pueden ver que Mateo diga, y se cumplió lo dicho por el profeta, El propósito de Marcos es más que nada destacar los milagros de Jesús. Solo eso, mostrar los milagros de Jesús. El propósito de Lucas era un poco más de tesis doctoral. Él como buen doctor, él lo que hizo fue registrar toda la historia de Jesús desde el mismo nacimiento de Jesús hasta el final. Pero Juan, el Evangelio de Juan, es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan es mostrar a Jesús no solamente como hombre, sino como Dios. Y por cierto, es el Evangelio de Juan el único evangelio que registra el milagro de las bodas de Cana. ¿Sí? Es tremendo. Por eso es que si ustedes van a analizar una historia, compárenlo con los otros evangelios, compárenlos y miren qué cosas dice uno y que el otro omite y únanlo y creen su guión en base a esas historias. Por eso les digo la historia de Jesús, porque en la historia de Jesús hay 4 versiones diferentes. ¿Sí? Hay 4 versiones totalmente diferentes. Y solamente 2 de esos 4 lo vivieron en persona, Mateo y Juan. Marcos y Lucas reunieron información de lo que ya habían escrito Mateo y Juan. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a escoger su personaje, van a examinarlo en los 4 evangelios la historia y en base a eso van a crear su guión. ¿Listo? Incluso es tan indiferente Juan a los demás que en el evangelio de Juan, Juan nunca se menciona. Él nunca se va a mencionar. Los otros evangelios sí lo mencionan, pero Juan dice, y el discípulo, o el discípulo amado, o el discípulo, o un discípulo, porque él aprendió a la humildad, y hasta en sus mismos escritos se ve. Y es el único libro, el de Juan es el único libro que al final dice, y Jesús hizo muchas otras cosas, sanó a muchas más personas más de las que yo escribí. Pero si se escribieran todo lo que hizo Jesús, ni todos los libros del mundo caberían para escribir todo lo que Jesús hizo. O sea que no solamente lo que aparece registrado fue lo que Jesús hizo más milagros, Jesús hizo muchas cosas. Pero Juan dice que solamente se registró eso, pero no quiere decir de que Jesús solamente haya hecho eso. Él hizo muchos milagros y que si se escribiera todo lo que hizo Jesús, los libros de todo el mundo no bastarían para escribir todo lo que Jesús hizo por las personas. ¿Ustedes se imaginan? ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, Juan nos deja con ese misterio. ¿Qué más hizo Jesús? O sea, ¿qué otras cosas hizo Jesús? Que Juan, si Juan se tomó su tiempo para finalizar su evangelio diciendo, y Jesús hizo otras cosas. Es más, búsquenlo, busquen en sus Biblias. El último versículo, los últimos versículos de Juan, del evangelio de Juan. Quiero que ustedes lo lean, quiero que lo lean, alguien lo lea. Si alguien busquen ahí en su Biblia, el Evangelio de Juan, el último capítulo. ¿Sí? Si alguien lo tiene, léalo por favor. ¿Alguien lo tiene? Gendio o Lina, ¿lo tienes? Yo, el capítulo 21, versículo 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo
cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Muy bien. Incluso desde el versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se hubieran escrito una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, ustedes con solo esa frase, con solo ese pensamiento, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué imaginan? ¿Qué les llega ahí a imaginar a ustedes en ese momento? ¿Qué imaginan con tan solo escuchar esas palabras que escribió Juan? No sé, me imagino muchos milagros, parábolas que Jesús habría contado, enseñanzas, visitas reales, no tan reales. No sé, muchas cosas. Lina, ¿tú qué opinas? Pues que Jesús hizo, pues no sé, quizás en lo que él hacía día tras día, lo que, bueno, no sé, cuando era niño, que jugaba, sus amigos, también más milagros y pues muchas cosas más de su vida, más de lo que dejaron, de lo que escribieron en esos 4 evangelios. Muy bien, excelente. O sea que vemos que la historia de Jesús no es que sea algo tan cortico. Tuvo muchas cosas que hacer, pero los discípulos y los que escribieron los evangelios tuvieron a bien solamente registrar algunas cosas que consideraron realmente importantes, pero no quiere decir de que los demás no les sean importantes, sino que ellos lo tuvieron a bien así. Pero no significa que Jesús solamente haya hecho eso. Y si eso es así, pues imagínense, nos da lugar a la imaginación. Es como con el libro de Jonás. El libro de Jonás no tiene un final. No existe un final del libro de Jonás. Uno no sabe, ¿será que Jonás sí se arrepintió? ¿Será que Jonás no se arrepintió? ¿Será que Jonás sí aceptó el mensaje o no aceptó el mensaje? Porque el último que termina el diálogo en el libro de Jonás es Dios. ¿Y eso por qué? Porque ese libro nos da lugar a la imaginación, a pensar, ¿será que Jonás sí o será que Jonás no? Y eso es lo chévere de la Biblia. Nos pone a pensar y nos dice, oiga, interesante, porque nos deja como ese secreto, como decir, oiga, ¿será que Jonás, o ese misterio, ese toque misterioso, y que nos pone a pensar? ¿Por qué? Porque quizás ahora nosotros también estamos siendo llamados como Jonás. ¿Y cuál queremos que sea el final de nuestra historia? Tú lo puedes empezar a escribir a partir de hoy. Por eso, acepta a Jesús y que todo lo demás será una gran aventura. Entonces, imagínense, ya uno puede contextualizarlo, uno puede hacer muchas cosas, pero para eso uno tiene que aprender a conocer todos los detalles de un libro, de ese escritor, de todo lo que sucede. Por eso, esa va a ser la tarea. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Porque ya la siguiente yo no voy a hablar. La siguiente es simplemente evaluar. ¿Hay alguna pregunta? Díganlo ahora o callen para siempre, dice el dicho. Sí, yo voy a hablar ahora. Dinos. No me quedó muy claro lo de las acciones. Las acciones. Muy bien. Les voy a mostrar, en ese momento, no sé si está aquí. Voy a mostrarles un ejemplo de un guión que yo hice. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Permítanme, voy a buscarlo por aquí. Bueno, en este equipo. Voy a buscarlo y les voy a mostrar más o menos un ejemplo de un guión. ¿Listo? A ver, vamos. Ah, sí, acá está. Acá tengo el ejemplo. Ah, no, este no es. A ver. Ah, ya, este sí debe ser. Ajá. No, este tampoco es. Mira que es que precisamente un proyecto que tiene un poco de cosas y así como hace uno una tesis doctoral, uno hace todo.
no sé si a quién le ha pasado que uno tiene tesis parte 1, tesis parte 2, tesis, proyecto de grado final, proyecto de... Ahora sí, final. Eso pasa mucho. A ver, vamos a ver si lo encuentro por aquí. A ver, está aquí entonces en documentos. A ver si es este. No. Pero les voy diciendo, mientras tanto que busco ese, ¿en qué consiste? Las acciones son en realidad todo lo que tiene que ver con lo que realiza el personaje sin necesidad de que el personaje esté hablando. Es decir, como lo decía, que la mujer samaritana está cargando, digamos, suponiendo, ¿no? La mujer samaritana está cargando el cántaro y está saliendo de la ciudad al pozo. Esa es una acción. ¿Sí? Otra acción. Estaban en la fiesta y se tomaron todo el vino y se acabó el vino. Esa es otra acción. Pero en las acciones no necesariamente tampoco tienen que ir todo lo que tenga que ver con lo que hacen los personajes, sino con todos los detalles que ocurren en la historia. ¿Sí? Todos los detalles que no se van a mencionar en el diálogo, pero que son las acciones o todo lo que tiene que ver con la historia que va a ayudarnos a contextualizar mi historia o lo que yo voy a contar. ¿Está bien? No sé si ahí está clarito. ¿Alguna pregunta? O no sé si quedaría clarito. Estoy buscando mientras tanto aquí el guión porque quiero mostrarles el ejemplo. A ver si lo encuentro. No, me quedó sí claro. Listo, perfecto. Claro. Mientras tanto, a ver si encuentro eso. Es que no lo encuentro el guión. Déjame ver si yo lo encuentro por aquí. Yo tengo que mandar esa tarea. Imágenes, documentos. No, equipo. A ver. A ver, este no es. Ah, pero ya sé dónde buscarlo. Permítame tantico. Vamos a ver por aquí. Pero mientras tanto, Lina, ¿todo quedó claro, Lina? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Sí, sino que siempre está difícil la tarea. Y yo sé la evaluación. Ay, imagínate. Ay, matar más cabeza esta semana. ¿Pero tienes alguna pregunta? No, pues hasta el momento todo me quedó claro, pues escribir las cosas como más importantes para que si se me olvidan, volverlo a recordar. No, y no te preocupes que de igual manera que estoy grabando todo, entonces esto va a quedarte para que te apoyes en esto y yo te voy a mandar ahí, les mando el link de YouTube para que lo tengan, ¿listo? Bueno, gracias. Pero déjame, voy a ver si encuentro, es que estoy tratando de encontrar ese guión. Permítame que yo se los mandé a alguien por aquí. A ver si lo encuentro. Porque me parece interesante o me parece importante que podamos ver un ejemplo de más o menos de un guión que yo he realizado y que nos va a ayudar también como a saber, ¿no? A saber qué es lo que queremos alcanzar. Entonces, a ver si lo encuentro. Pero entonces, bueno, por cierto, se va a tener en cuenta mucho todo lo que hemos visto en las clases, como lo que tiene que ver con la expresión. ¿Qué es expresión o qué significa expresar? ¿Yo con qué expreso o con qué puedo expresar yo? ¿Solamente puedo expresar con mis palabras o también con mi cara expresa? Nuestra expresión corporal. Ajá. Con algún objeto, no sé. Muy bien. ¿Nuestro rostro también comunica o no comunica? Claro. Ahora, ¿me puedo apoyar con otras herramientas como lo dijimos en la última clase que tuvimos? ¿Música puede haber? Yo creo, sí. Música, ¿se puede utilizar música para contar una historia? ¿Sirve de algo la música?
Sí, bastante. Muy bien, sirve mucho. Entonces ya sabemos que eso nos va a ayudar muchísimo para eso, ¿no? A ver, voy a buscar aquí entonces solamente el culto, a ver si me aparece. Ah, listo, ya lo encontré. Se los voy a mostrar ahora sí. Yo sí sabía que lo tenía en alguna parte. Les voy a mostrar. Ya lo estamos viendo, ¿cierto? Me dicen si lo quieren que le amplíe la letra o algo así. ¿O se ve Amplíale, bien? por ¿Le vuelvo más grande o así está bien? más grande, por Oh, muy grande. Listo. Ahí. yes. Listo. Entonces vean. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, este es para una película que estamos trabajando acá, que precisamente se llama así. Guión, El culto divino, el musical. Entonces, la primera escena se trata sobre introducción y bienvenida. Entonces, la primera escena aquí va. La primera escena, ¿dónde se desarrolla? Ah, en un lugar interno. Ahora, ¿cuál es el lugar interno? Dígame cuál es el lugar interno según el encabezado. ¿La iglesia? ¿Qué? La iglesia. ¿A qué hora se está realizando eso? Mediodía. Al mediodía. ¿Por qué? Porque el culto divino generalmente es ¿en qué horario? Generalmente. 11:30. Exacto, casi al mediodía, ¿cierto? Entonces ahí va, listo. Las acciones. Vean lo que viene ahí, acciones. Entonces, como esto es tuve en cuenta para realizar este guión, que iba a ser grabado con cámaras y todo, entonces dije, bueno, hacer toma de diferentes lugares y objetos que se encuentran en la iglesia, enfocando, desenfocando. Mientras tanto, se leen los versos 1 y 2 del Salmo 100 en voz en off y suena la música de fondo entre toma y toma en cada uno de los lugares que hemos escogido en la introducción, hacerlo sin transiciones. Entonces, ahora, el diálogo. Como en las acciones dije que se leían, ¿cuáles versículos se leían? 1 y 2. 1 y 2 de Salmo 100. En el diálogo tengo que meter eso. Entonces dice, ¿qué voy a decir? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ahora, acciones. Al terminar la lectura, sale el nombre musical. Mientras esto sucede, todos cantan conforme al audio que se le envía listo. Entonces ahí dice lo que se canta. Luego, miren, hay otro encabezado. A ver, quiero que ustedes me digan, ¿en qué consiste ese encabezado? Digan. Después de todo esto, hay un encabezado aquí. ¿Qué dice el encabezado? Interno, cuarto en la mañana, 7 AM. Muy bien, vean, si vean cómo ayuda eso, ¿no? O sea, pasamos de la iglesia ahora a un cuarto, a una habitación. Es un lugar interno, por tanto, y es importante decir en qué horario, porque es diferente estar en el cuarto en la mañana, al mediodía o en la noche, ¿cierto? O en la tarde. Ahora vean, después de eso, aquí con las acciones, ¿cierto? Luego vemos que aquí en las acciones no ocurre en sí o no hay en sí como un diálogo ni nada, sino que simplemente se dicen como acciones y ya. Luego viene entonces aquí un encabezado. Y aquí sí viene en diálogo, ¿no? Entonces, el encabezado cambió. Vean, ¿cuál es la característica del encabezado? ¿Qué dice el encabezado? Externo. Es externo. ¿Por qué es externo? Que en la calle. Es en la calle. Ahora, ¿a qué horas es? ¿O en qué jornada es? 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Muy bien. Entonces, claro con ese ejemplo, y luego un guión, todos los diálogos que, claro, quedó claro, más clarito, de pronto para que ustedes sepan cómo van a hacer el guión. Sí, quedó claro. Listo, muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Porque aquí ya podemos terminar. Ok. Para mí todo está claro. Muy bien, entonces, igual voy a mandar esto para que todos lo tengamos. Y bueno, de antemano, como vi en la última clase, la próxima semana ya es evaluación. Ha sido un placer compartir con ustedes.
que me hayan permitido también tener esta experiencia con ustedes de compartir juntos ese conocimiento. Y bueno, esperemos que no solamente lo aprovechen para simplemente una especialidad, sino también que nos sirva para crecer en nuestra vida, porque recordemos que la historia más importante que tenemos que contar es la nuestra. Dios les bendiga. Amén. Maravilloso.